que nosotros tenemos van a depender de el tipo de fármaco que vamos a utilizar, los parámetros de seguridad y de eficacia que tengan esos fármacos, nuestra experiencia y nuestro conocimiento. No vamos a utilizar fármacos de los cuales desconocemos las dosis máximas diarias, las reacciones adversas. No, vamos a tratar de utilizar los fármacos que conozcamos siempre lo más completo posible. Y por otro lado, también la selección va a estar condicionada por la ventana terapéutica. Si nosotros tenemos que analizar dentro de los fármacos que podemos utilizar para el dolor agudo, tenemos al grupo de los AINES, y para un tratamiento intraoperatorio a los anestésicos locales. Opiáceos no podemos prescribir, los corticoides son coadyuvantes, y después antidepresivos, benzodiazepinas y antiepilépticos tampoco podemos prescribir, pero sepamos que existen como coadyuvantes del tratamiento del dolor. Enfocándonos en los AINES, tenemos diferentes maneras de verlos o de organizarlos o de agruparlos. Podemos agruparlos por similitud química, por la selectividad hacia la COX y por el tiempo de vida media. Lo que nos va a importar más que nada en este momento para poder seleccionar un AINE según el tipo de paciente va a ser la selectividad hacia la COX que tenga. ¿Por qué? Porque un AINE que me inhibe más, en mayor medida, a la COX-1, como ketorolac, flurbiprofeno y ácido acetilsalicílico, me van a generar más reacciones adversas relacionadas con las prostaglandinas constitutivas o con las prostaglandinas que se encargan de las funciones fisiológicas, que son las que produce la COX-1. Ahora, AINES que están más relacionados con la inhibición, con la fuerte inhibición de la ciclooxigenasa del tipo 2, que es la inducida, nos va a generar reacciones adversas más relacionadas a lo cardiovascular y a lo renal. Y acá tenemos a los inhibidores selectivos, que son los COX-I, y también inhibe en mayor medida la COX-2, diclofenac y meloxicam. Entonces hay que tener cuidado en pacientes con riesgo cardiovascular con este tipo de AINES. La vida media simplemente nos va a un fármaco de vida media prolongado, nos da una posología más espaciada, siendo una toma única diaria o 2 tomas al día. Tienden a ser más caros los medicamentos de vida media larga que los de vida media corta, que necesitan más intervalos de administración más cortitos. Una vez que nosotros podemos recordar cuáles son los inhibidores fuertes de COX-1 y los inhibidores fuertes de COX-2, ya tenemos la mitad de la tarea hecha para seleccionar un AINE según el tipo de paciente con el que nos encontremos. Después en el medio, es decir, los que inhiben indistintamente o de manera equilibrada COX-1 y COX-2, tenemos al naproxeno, al ibuprofeno. El paracetamol en realidad no es que inhibe una COX en específico, tiene un mecanismo atípico, por eso es que se lo pone en el medio, pero no inhibe ni COX-1 ni COX-2. Trabaja de otra manera, más a nivel del sistema nervioso central. Se cree que puede ser a nivel de una isoforma tipo 3, una COX-3, pero sí es atípico. Por eso no tiene la característica antiinflamatoria que tienen los demás.
Para recapitular, entonces, siempre que ustedes piensen en inhibidores fuertes de COX-1, recuerden de las reacciones adversas gástricas, hematológicas, renales, y la COX-2, siempre recuerden a las reacciones adversas cardiovasculares. Entonces, de esta manera, van a poder siempre tener un pantallazo general de los riesgos o qué mayores riesgos tienen los diferentes tipos de AINES. Vamos a tener una terapéutica, es decir, el tipo de paciente, el terreno de trabajo en el que vamos a realizar los tratamientos. Y en el caso de que tengamos un paciente con un riesgo gastrointestinal, este riesgo gastrointestinal puede ser bajo, intermedio o alto. En el caso de que sea alto, tenemos que hacernos la pregunta si es necesario utilizar AINE. En el caso de que no sea necesario, hay que tratar de evitar. En el caso de que sea necesario, podemos utilizar un AINE menos gastrolesivo asociado a un inhibidor de la bomba de protones. ¿Por qué un COX-SIB? Y bueno, quizás porque el COX-SIB, al inhibir fuertemente a la ciclooxigenasa 2, podríamos tener a la función gástrica lo menos comprometida posible y aún así asociarlo a un inhibidor de bomba de protones. Acá tenemos al omeprazol, al lansoprazol o esomeprazol. Hay muchos tipos que nos pueden servir para controlar la producción de ácido gástrico y de esta manera disminuir la lesión en las paredes del estómago. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, podemos utilizar un COX-SIB también o un AINE de los menos gastrolesivos asociados a un inhibidor de la bomba de protones. Acá vamos a hacer la selección también en base al costo. Los COX-SIB son 3 o 4 veces mucho más caros que un AINE típico, como un ibuprofeno, por ejemplo. Y si el riesgo es bajo, en este caso, si el riesgo es bajo, si el paciente tiene alguna dispepsia, es lo que se asocia con las indigestiones, podemos no utilizar un AINE y si lo necesitamos, también se recomienda asociar un AINE con un inhibidor de la bomba de protones. ¿Cómo vamos a medir el riesgo del paciente? Y bueno, los factores de riesgo lo vamos a medir en base a algunos parámetros. Si el paciente tiene alguna historia de úlcera, vamos a ver qué factores de riesgo hay. Factores de riesgo tenemos antecedentes de úlcera péptica, uso de anticoagulantes, historia de úlcera péptica o gastroduodenal no complicada. Si el paciente tiene cierta edad, mayor de 65 años, si ya utiliza algún otro AINE, ya sea para un tratamiento reumatológico o como terapia antiagregante, si el tratamiento que el paciente tiene con una dosis alta o una duración prolongada, todo eso aumenta el riesgo de tener complicaciones gastrointestinales, por lo que yo tengo que evaluar si el riesgo es bajo, el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo. Si el perfil de riesgo es medio, el paciente puede no ser anticoagulado, no tener antecedentes de úlcera complicada, pero presenta algún factor de riesgo aislado. Puede ser que sea un paciente mayor de 65 años, con terapia antiagregante, por ejemplo. Y un perfil de riesgo alto es el paciente que tiene antecedentes de úlcera o que está anticoagulado o que combina 2 o más factores de riesgo de los anteriores. Edad avanzada, consumo crónico
de AINES por alguna enfermedad diferente a la que nosotros vamos a, diferente a la del motivo de la consulta. En el caso del riesgo cardiovascular, nosotros tenemos que pensar también en una clasificación de riesgo bajo, intermedio y alto, pero a su vez se agregan distintos cuadros o patologías que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión y los anticoagulados. En el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca, siempre se recomienda tratar de evitar el consumo de AINES o, si no se puede evitar, dar la menor dosis el menor tiempo posible o recurrir a un tratamiento no farmacológico. En el caso de la hipertensión, al paciente hipertenso siempre se le debe recomendar, se le puede advertir que la presión va a subir y se le tiene que recomendar que monitoree, que se tome la presión más veces al día de lo habitual. Por ahí va a necesitar hacer algún ajuste de su medicación antihipertensiva. Y si se puede evitar, mejor. Lo mismo con los anticoagulados. Los anticoagulados, lo que sucede con las interacciones es que tiende a aumentar el riesgo de sangrado. ¿Cómo yo voy a medir el riesgo? ¿Qué factores de riesgo cardiovascular tengo? El factor de riesgo cardiovascular va a estar dado por historia previa de eventos cardiovasculares, un paciente diabético, un paciente tabaquista, que sea hipertenso y a ver qué tipo de hipertensión tiene y que también tenga problemas de colesterol. Los factores asociados o modificadores puede ser sexo, la edad, que sea mayor de 60 años, que tenga una enfermedad autoinmune como el lupus o artritis reumatoide activa. El perfil de riesgo, el perfil bajo es aquel paciente que no tiene factores de riesgo. El medio es el paciente con un solo factor de riesgo, sobre todo en presencia de factores asociados. Por ejemplo, puede ser un paciente fumador mayor de 60 años. Y un perfil alto ya son esos pacientes con 2 o más factores de riesgo, sobre todo en presencia de factores asociados. Por otro lado, no hay que perder de vista también, relacionándolo con lo que vimos la semana pasada, esos factores patológicos que alteran la acción de los fármacos. Acá podemos tener pacientes que tengan algún riesgo renal, un riesgo hepático, que sea asmático o alérgico, o que tenga alguna alteración hemática. En todas estas situaciones nosotros tenemos que adaptar los tratamientos que vamos a realizar, tenemos que ajustar dosis en algunos casos y en otros se ajustan los intervalos. Para el tratamiento del dolor lo que ajustamos es la dosis. Si el paciente tiene un riesgo renal o hepático, vamos a ajustar la dosis. Si la dosis máxima diaria del ibuprofeno es de 2.400 miligramos, con un paciente que tenga un riesgo renal, vamos a disminuir la dosis a 1.800 miligramos diarios. No, digamos que nuestro techo baja, disminuye un montón. En el caso de que el riesgo renal sea muy elevado, hay que tratar de evitar los AINES. Podemos recurrir a la analgesia con paracetamol y tratar, si tenemos mucha inflamación, controlar con una terapéutica no farmacológica, puede ser con hielo, por ejemplo. Y con respecto al grado de riesgo hepático, hay que evaluar el grado de insuficiencia y tratar de evitar todos esos analgésicos antiinflamatorios que tengan un fuerte metabolismo hepático. De lo contrario, si el riesgo es intermedio o bajo, se puede utilizar una dosis de cualquier AINE, una dosis baja, el menor tiempo posible. Es decir, si yo sé que al paciente le va a molestar solo por hoy y mañana, se le indica la menor dosis por 2 días y nada más.
Después con los pacientes asmáticos hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque recordando el mecanismo de acción de los AINES, imagínense, si todo el precursor, todo ese ácido araquidónico se divide en dos vías, lipoxigenasa y ciclooxigenasa, y yo clausuro una vía con un AINE, clausuro la ciclooxigenasa, todo ese precursor se va a ir solamente a la vía de la lipoxigenasa. Eso va a estimular la producción de leucotrienos, y esos leucotrienos son los que están íntimamente relacionados con los cuadros de alergia y de asma. Por eso es que hay que tener precaución. Y si hay alguna alteración hemática, se recomienda pedir análisis de laboratorio y hacer un monitoreo de los valores, si está todo normal, si está dentro de los mínimos, para poder realizar tratamientos con AINES. Si yo tengo que agrupar a grosso modo los medicamentos, los AINES que vimos hoy en la tablita del inicio, podemos poner que mayor daño gastrointestinal me pueden generar estos, pero según la otra tablita que estaba mucho más completa, me gusta más, acá el podio se lo lleva el ketorolac y el flurbiprofeno. Esos están en el podio. Esto debería modificarlo para agregar a esos otros dos AINES que son mucho más gastrolesivos. Y con respecto al daño cardiovascular, en el podio podrían estar los Coxib y después el diclofenac también, pero en este caso están los dos. Los dos tienen ampliamente documentado muchos casos de reacciones adversas cardiovasculares y renales, pero sobre todo cardiovascular. Entonces, un paciente con un riesgo cardiovascular habría de tener cuidado de usar diclofenac o algún toricoxib o un celecoxib, cualquier coxib que esté en el mercado. Y con respecto a la interferencia con los anticoagulantes y el ácido acetilsalicílico, todos interfieren en la acción del ácido acetilsalicílico, todos interfieren. Los inhibidores de COX-1 o los no selectivos COX-1, COX-2. ¿Por qué? Porque si yo tengo que realizar una terapia antiagregante a un paciente, ese paciente tiene que tener garantizada la inhibición del tromboxano durante todo el tiempo posible. Por eso se utiliza la aspirina, porque la inhibición es irreversible y es eficaz a bajas dosis. Ahora, si mi paciente toma un ibuprofeno antes de la aspirina, lo que va a pasar es que ese tromboxano va a estar inhibido por el ibuprofeno, ya va a estar inhibido por el ibuprofeno, el cual el mecanismo es reversible, y para cuando llega la aspirina, ese tromboxano inhibido no puede ser de nuevo inhibido, a eso es lo que voy, valga la redundancia, por lo que sigue de largo, y después de 8 horas ese tromboxano pierde la inhibición porque es reversible el proceso y el paciente pierde el efecto antiagregante plaquetario, por lo que se recomienda administrar el ibuprofeno desde media hora después de que se administró el ácido acetilsalicílico o la aspirina. Siempre cualquier AINE después, media hora o una hora después de la administración de la aspirina. Y con respecto a los anticoagulantes, siempre hay algún tipo de interacción. Lo que sí hay que recordar que todos los medicamentos pueden tener interacciones, pero esas interacciones pueden no ser clínicamente significativas. En el caso de los anticoagulantes, todos los AINES van a tener interacciones, pero se tienen que dar ciertas cositas para que esa interacción sea clínicamente significativa para provocarle un daño al paciente. En esta página pueden corroborar interacciones. Obviamente no se van a acordar todas las interacciones que existen en el universo. Por eso es importante siempre tener a mano un link para verificar rápido cualquier cosa que estemos en duda. Pueden ingresar acá y en este link ponen el medicamento en cuestión y sale la lista de todas las interacciones de las más leves a las más graves. E incluso pueden agregar 2 o 3
4, todos los fármacos que puede estar tomando un paciente para ver si un tratamiento nuevo que quieran introducir puede generar alguna dificultad. Bueno, hasta acá estamos. La semana que viene vamos a seguir con los corticoides, la selección y los usos clínicos de corticoides. ¿Alguna consulta que quieran hacer? No, doctora, muchas gracias. Muy bien, 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 bien. Nos vemos hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, doctora. Chao, doctora. Chao, doctora, gracias.